chicas, buenas tardes a todas. Hoy, como bien saben, estamos festejando el aniversario 93 de la fundación del Opus Dei. Entonces quería invitarles para empezar a agradecer a Dios, ¿verdad? Agradecer, unirse a nuestro agradecimiento a Dios por esta bondad suya de haber regalado el Opus Dei al mundo, ¿verdad? Y estar nosotras todas al amparo, ¿verdad? De la formación que nos da el Opus Dei. Entonces, eso, ¿verdad? Y seguir formándonos, ¿verdad? Que es lo que nos une a Dios y es lo único que importa, ¿verdad? Por tanto. Entonces, hoy nos toca el capítulo 15, que habla de la verdadera pureza de las acciones, ¿verdad? Habla de la mujer cananea, y vamos a ver si llegamos a lo último, que es la multiplicación, la segunda multiplicación de los panes, ¿verdad? Y la verdadera pureza, entonces, es la que tenemos en nuestro interior. El Señor dice muchas cosas en esta primera parte, pero ese es el fin último, digamos, o lo último, lo esencial que quiere decir, ¿verdad? Siempre me olvido de iniciar la clase, al iniciar la clase decirles que hagan las preguntas que quieran. A mí me da la impresión a veces que pueden quedarse con alguna idea que quieren aclarar o que quieren y a lo mejor no lo hacen porque les da cosa interrumpir, pero no, o sea, es a lo mejor lo pueden hacer más tranquilamente a través del chat, que ahí no se interrumpe tanto, ¿verdad? Y de hecho la idea es crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, eso, les quería aclarar, que si no quieren cortar, se corta la comunicación. Ah, no sé por qué está inestable. A ver, puse mi internet, así que es todo lo que les puedo brindar, en realidad. No se puede minimizar entre la grabación de... Ok. Yo pude entrar. Ah, qué bueno, mamacha. Ahora entré. Me alegro. Me pone ahí a todas. No sé si Igualmente, con eso ya empezamos, con eso empezamos. Yo recién puedo Buenísimo. conectarme. Recién puedo conectarme. la cinta. ¿Cómo está, Ok, mamá? ok. Bueno, entonces leemos el capítulo 15 de San Mateo, que dice lo siguiente. Por entonces unos fariseos y escribas de Jerusalén se acercaron a Jesús y le dijeron: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de nuestros mayores, pues no se lavan las manos cuando comen pan? Él les respondió: ¿y por qué vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre sea castigado con la muerte. Pero vosotros decís que si alguien dice a su padre o a su madre: cualquier cosa mía que te aproveche sea declarada ofrenda, ese ya no tiene obligación de honrar a su padre. Así habéis anulado la palabra de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me dan culto mientras enseñan doctrinas que son preceptos humanos. Y después de llamar a la multitud les dijo: oíd y entended. Lo que entra por la boca no hace impuro al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso sí hace impuro al hombre.
Entonces se acercaron los discípulos y le dijeron: «Sabes que los fariseos se han escandalizado al oír tus palabras». Pero él les respondió: «Toda planta que no plantó mi Padre Celestial será arrancada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo». Pedro entonces tomó la palabra y le dijo: «Explícanos esa parábola». Él respondió: «¿También vosotros sois todavía incapaces de entender? ¿No sabéis que lo que entra por la boca pasa al vientre y luego se echa a la cloaca? Por el contrario, lo que procede de la boca sale del corazón, y eso es lo que hace impuro al hombre. Pues del corazón proceden los malos pensamientos, homicidios, adulterios, actos impuros, robos, falsos testimonios y blasfemias. Estas cosas son las que hacen al hombre impuro, pero el comer sin lavarse las manos no hace impuro al hombre». Bueno, fue un poco larga la lectura, pero vale la pena tener un panorama así general de lo que Jesús nos quiere decir, ¿verdad? Como les decía, la pureza de la que habla el Señor es la pureza de intención, ¿verdad? En este caso concreto. Y les compara, ¿verdad?, con esa tradición que ellos tenían, ¿verdad?, que era el poner al servicio del templo o de la ley, digamos, los bienes de las personas, a pesar de dejar desamparados a sus padres, ¿no? Entonces eso tenían como costumbre. Y el resumen fundamental de la doctrina cristiana son los 10 mandamientos, ¿verdad? Y el cuarto mandamiento es honrar padre y madre, ¿no? Y ese mandamiento incluye la asistencia cariñosa y sacrificada a los padres, ¿verdad? Entonces, según la situación que esté cada una, ¿verdad?, que se examine a ver si está viviendo de esa manera ese cuarto mandamiento que todos tenemos que vivir, ¿verdad? Bueno, sacrificada y cariñosa lo dice todo, ¿verdad? Y después, los fariseos, lo característico de los fariseos era que eran cumplidores de la ley, ¿verdad?, sin tener en cuenta los sentimientos, el corazón, la intención, que era lo que más el Señor, lo que más Cristo resaltaba, ¿verdad? Dios mismo había dicho que no se añadiera ni quitara nada de lo que Él había mandado. Y resulta que los fariseos habían agregado cosas, ¿verdad? Habían agregado supuestamente para ayudar a cumplir la ley, pero hicieron como muy pesada, ¿verdad?, muchos preceptos, y entre ellos eran los alimentos impuros, declarar los alimentos impuros, ¿verdad? Entonces, ahora eso nos parece una tontería, ¿verdad?, porque está muy lejos de nuestra situación actual. Pero en ese entonces era pesado, ¿verdad? O sea, muchos alimentos que no podían consumir porque eran impuros, se tenían que lavar las manos siempre, ¿verdad? Ahora nosotros con la pandemia estamos con eso de lavarse las manos, pero lo importante era que se quedaban en lo externo, ¿verdad?, sin mirar el corazón o la intención. Y eso es lo que Dios ve. Eso tenemos que tener muy presente, que cuando tenemos un mal pensamiento de otra persona, de una situación, de lo que sea, eso es lo que Dios ve. Aunque no lo hayamos hecho, aunque no lo hayamos llevado a la práctica, a eso que pensamos, Dios ya lo vio y ya fue algo malo. Ya le tenemos que pedir perdón, ya tenemos que rectificar, ¿verdad? Las malas intenciones, las murmuraciones internas, ¿verdad?, las quejas internas, los plagueos internos, que ojalá se queden en internos, ¿verdad?, pero a veces salen para afuera, a veces son muy constantes, haciendo que nuestra alma esté a lo mejor
triste o apesadumbrada, ¿verdad? Bueno, entonces tenían ciertos alimentos que eran declarados impuros y no se podían consumir, ¿verdad? Entonces, y otra cosa que al tener tan en cuenta lo externo, los fariseos en la oración le daban más importancia al recitar la oración como tiene que ser, la fórmula, le daban más importancia a esa fórmula que a la elevación del alma a Dios, ¿verdad? Que eso es lo importante, eso es la oración, ¿verdad? Y entonces ahí ya vamos adentrándonos en algo más importante, ¿verdad? Lo que es ese trato con Dios, ¿verdad? Que llevado eso externo o eso que hacían de manera externa, dándole más importancia a lo externo, llevado al trato con Dios, les dejaba en la superficie, ¿verdad? Y no llegaban a ese trato con Dios que Dios quiere, ¿verdad? Entonces, pensar que las decisiones que tomamos se forjan en el corazón. Por eso que tenemos que luchar por tener un corazón bueno. Los sentimientos no son lo más importante, son el corazón, la voluntad y la inteligencia, ¿verdad? Pero los sentimientos son los que de alguna manera influyen para que sea más fácil querer y sea más fácil entender, ¿verdad? Son como el aceite que hace que la voluntad quiera de una manera más fácil, menos dolorosa o más gustosa, ¿verdad? La intención es muy importante y a veces en la práctica no le damos la importancia que tiene. Hace poco encontré un escrito de un personaje que yo no le conocía, en realidad dice San Rafael Arnaiz, se llama, por ahí alguna le conoce, escuchó hablar de él, dice: ¿cuándo comprenderás que la santidad no está en hacer actos externos? Rezar mucho, hacer cosas, ¿verdad? Entonces, si no, y ahí viene lo importante, en la intención interna de un acto cualquiera, ¿verdad? La intención interna de un acto cualquiera. La intención, ¿verdad? Rectificar la intención. Y entonces el Señor dice claramente: lo que procede de la boca sale del corazón, y eso es lo que hace impuro al hombre, ¿verdad? Entonces yo acá me acordé inmediatamente de una frase, de una manifestación de la Santísima Virgen en una de sus apariciones. No sé si escucharon la clase que les grabé sobre las manifestaciones de la Virgen de Garabandal, y en ella, por si no la vieron, les recuerdo de todas maneras, si la vieron, que ella dice que tenemos que rezar, ¿verdad?, acompañar al Santísimo en la Eucaristía, pero antes tienen que ser muy buenos, muy buenos. Y eso no es tan fácil, no es tan fácil, pero tenemos toda la ayuda de Dios. Y la lucha personal, ¿verdad?, a la que Dios nos impulsa. Entonces, tenéis que ser muy buenos. San José María, una cosa que impulsó mucho en el Opus Dei y se sigue impulsando actualmente, es la práctica de las virtudes, porque son las que nos ayudan a ser buenos. Son la virtud de la magnanimidad, la virtud de la amabilidad, de la bondad, ¿verdad? Virtudes que se tienen que ejercitar a la par que Dios nos la va dando, ¿verdad? Está la parte sobrenatural y la parte humana. Entonces yo pensaba la bondad, tenéis que ser muy buenos y
por supuesto teniendo relación con esto que dice el Señor, ¿verdad? Que del interior es de donde salen las cosas, ¿verdad? Lo malo. Entonces, ¿qué es la bondad? A veces decimos, qué buena es esa persona. Y a lo mejor no le conocemos tanto y juzgamos un aspecto nomás de esa persona, pero si la conocemos bien a una persona y nos parece buena, ¿por qué nos parece buena? ¿Qué hace o qué manifestaciones suyas nos hacen decir es una persona buena? Y estudiando el tema en los frutos del Espíritu Santo, uno de los frutos del Espíritu Santo es la bondad, ¿verdad? Una persona que está tratando al Espíritu Santo tiene que ir siendo más buena. Pero ¿qué es la bondad? Está muy relacionada con la amabilidad, ¿verdad? No sé, no me animo a decir que son sinónimos, pero por ahí va. Entonces, es la inclinación a hacer el bien a los demás. Una persona que busca el bien de los demás. Ayudarles, comprenderles, perdonarles a las personas, ¿verdad? Y esa persona está inclinada a buscar el bien de los demás sirviendo a los demás. Cosa que en nuestra época actual no está muy de moda o muy en uso, ¿verdad? Entonces te decía, las virtudes. Una cosa bien llamativa que decía San José María, quizá alguna de las presentes le escuchó en sus escritos o leyó en sus escritos, que decía que cuando una persona reza pero no tiene virtudes, no lucha por tener virtudes, es como una persona que se pone joyas muy lindas y hermosas sobre paños menores, en ropa interior, ¿verdad? Quedaría rarísimo, ¿verdad? Y no lucen las joyas, ¿verdad? Entonces, con un ejemplo muy gráfico, ¿verdad? San José María decía que había que luchar por ser virtuosos, ser sinceros, ser trabajadores, ser honestos, muchísimas virtudes que justamente son las que hacen la santidad, ¿verdad? La santidad es el ser mejor persona, ¿verdad? El ser mejor, pensar mejor. O sea, ¿vieron esa frase que dice, frase del mundo, ¿verdad? Que dice, piensa mal y acertarás, ¿verdad? Es malísima, ¿verdad? Porque en realidad como cristianos tenemos que pensar bien de las personas, ¿verdad? No caer en la ingenuidad, ¿verdad? De pronto, que es el extremo, pero tenemos que pensar bien, no estar juzgando, no estar condenando, no estar como a veces las personas más grandes dirigiendo todo o queriendo dirigir todo, queriendo que las cosas sean como yo quiero que sean, ¿verdad? Y eso a veces hace a la persona desagradable bueno. Entonces, esto era lo que quería decirles de esto que dice el Señor, ¿verdad? La intención. Después sigue diciendo, a ver si... no, ya es la siguiente. Hasta ahí entonces, hasta ahí la parte de la intención. Y después dice la mujer cananea. Se titula el versículo 21 del capítulo 15. Después que Jesús partió de allí, se retiró a la región de Tiro y Sidón. En esto una mujer cananea venida de aquellos contornos se puso a gritar: Señor, hijo de David, apiádate de mí. Mi hija es cruelmente atormentada por el demonio. Pero él no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: Atiéndela y que se vaya,
pues viene gritando detrás de nosotros. Él respondió, no he sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ella, no obstante, se acercó y se postró ante él diciendo, Señor, ayúdame. Y él respondió, no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Pero ella dijo, es verdad, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Entonces Jesús le respondió, oh mujer, grande es tu fe, hágase como tú quieres. Y quedó sana su hija en aquel instante. Bueno, este evangelio, esta parte es muy impresionante, ¿verdad? Cómo esta mujer es tan humilde, ¿verdad? Tan humilde que le encanta a Jesús, ¿verdad? Que le saca a Jesús esa frase, ¿verdad? Y lo concreto de ese lugar de donde ella dice la mujer cananea, porque era una colonia de los cananeos, y dice que es actualmente parte del Líbano, ese lugar de donde era ella, y era de gente pagana, o sea, no eran judíos, eran paganos en su mayoría. Por eso da mayor relieve al hecho de que ella haya creído en que Jesús era el Mesías, ¿verdad? Su oración es perfecta, ¿sí? Y tenemos que copiar esa oración de la mujer cananea, ¿verdad? En primer lugar, le reconoce como Dios. Jacinta, ¿quién tiene su...? Desactivar audio. Ahí ya está. Bueno, escuchamos un perrito. Como justo leíamos del perrito. Bueno, entonces reconoce a Jesús como Mesías. Hijo de David, le dice. Y eso equivale al Mesías. Al decirle hijo de David. Después, palabras sencillas y claras a través de las cuales le pide a Jesús lo que quiere. No hace un discurso, sino que directamente le dice lo que necesita y lo que quiere, ¿verdad? Insiste sin desanimarse. 3 veces le dice que no, Jesús. Se niega. Y sin embargo, ella insiste sin desanimarse. Y después, la humildad impresionante de aceptar que Dios le compare con un perrito. Nosotros ya nos hubiéramos ofendido profundamente y nos hubiéramos retirado del lugar, quizá. A lo mejor alguna de ustedes es más humilde y acepta eso, ¿verdad? Pero qué humildad. Y esas son las condiciones de la oración. La fe, en primer lugar, reconocerle como Dios. La confianza, la perseverancia y la humildad, ¿verdad? Son las características propias de la oración. Y Jesús dice que solo predicaría a los judíos, por eso le dice, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque él tenía esa misión, lo cual no quiere decir que su doctrina era solamente para los judíos, sino que nosotros somos sus seguidores, somos los que tenemos que evangelizar a los paganos, ¿verdad? Y esa es la misión que tenemos. Misión de todos, ¿verdad? No solamente de los sacerdotes o de las personas que nos entregamos a Dios. Y acá me acordaba de una frase que escuché una vez que decía que muchos cristianos en la actualidad viven como antes de Cristo, como que si no le conocieran, como si Jesús no hubiera venido al mundo. Y eso porque no le conocen, porque no saben de él, porque no le conocen.
Y yo decía, bueno, a ver, ¿en qué cosas puede una persona vivir como antes de Cristo? Sin los sacramentos, una persona que no recibe los sacramentos está viviendo en la época antes de Cristo. Una persona que no reza, que no ora, que no hace oración. Una persona que no lucha por amar al prójimo, que no ama al prójimo como a sí mismo o como Dios la ama, porque esa es la meta que nos puso Cristo. Una persona que no está con la cabeza en el cielo, con la cabeza en la eternidad, porque Jesús nos habla claramente de que existe un castigo y un premio, el cielo y el infierno. Del purgatorio no habla con mucha claridad, ¿verdad? Es una de las cosas que a mí me llama la atención, pero la Iglesia, ¿verdad? Claramente lo estableció, ¿verdad? Como la... no me viene la palabra, como la que explica lo que Dios quiso decir. Dice, hay purgatorio. El purgatorio es un lugar previo al cielo, para que en el cielo no entre nada que está manchado. O sea, es como lógico, ¿verdad? No, en el cielo no puede entrar nada manchado. Entonces, que velar, tener ilusión porque la gente viva en la época después de Cristo, que conozca a Cristo. Jesús le habla a la mujer, le habla con una dureza aparente, porque Jesús la ama profundamente. Y yo pensaba, esa dureza aparente podríamos equiparar a lo que Jesús hace cuando nos retarda lo que le pedimos, o cuando reemplaza lo que le pedimos por otra cosa que nos conviene más y que nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta aceptar, porque yo le pedía tal cosa y resulta que no me dio eso y me dio otra cosa. A veces ni siquiera reconocemos lo que nos dio en lugar de lo que le pedimos, ¿verdad? Y con ese retardo o con esa dureza aparente de Cristo, lo que produce en la mujer es que se afianza su fe, es que ella insiste. No se deja vencer, digamos, hablando pronto, y hace exclamar a Jesús, grande es tu fe. Y por eso San José María nos decía, ¿verdad? El camino de la oración es siempre fecundo, siempre fecundo, nunca la oración se pierde, ¿verdad? No recé de balde, no rezaste de balde. Por más que no hayas conseguido lo que le pediste, conseguiste seguro lo que Dios quería, lo que Dios, que ve mucho más allá de lo que nosotros vemos, quería conseguir y quería darte, ¿verdad? También, a ver, se cumple, ¿hasta dónde leímos? Leímos solo la mujer cananea. Sigo leyendo. Después que Jesús partió de allí, vino junto al mar de Galilea. Versículo 29. Después que Jesús partió de allí, vino junto al mar de Galilea, subió a la montaña y se sentó. Acudió a él una gran multitud llevando consigo cojos, ciegos, lisiados, mudos y otros muchos enfermos, y los pusieron a sus pies y los curó. De tal modo que se maravillaba la multitud viendo hablar a los mudos y quedar sanos los lisiados, andar a los cojos y ver a los ciegos, por lo que glorificaban al Dios de Israel. Y acá se cumple la profecía de Isaías, Isaías, Antiguo Testamento, donde ya predecía que el Mesías iba a hacer todo esto que hacía Jesús. Iba a curar enfermos, iba a sanar ciegos, sanar enfermos, curar ciegos, que los sordos iban a oír, lo que leímos acá, ¿verdad? Y por eso glorificaban al Dios de Israel, al Dios de Israel. Y finalmente la fe de los gentiles, de los paganos, era mayor que la fe de los judíos. Los judíos no la aceptaban a Jesús, no creían en él, y los demás sí. Y Jesús, como siempre,
hace esos milagros, ¿verdad? Bueno, a continuación está la segunda multiplicación de los panes. Y así acabamos este capítulo. Dice, Jesús llamó a sus discípulos y dijo, siento profunda compasión por la muchedumbre, porque hace ya 3 días que permanecen junto a mí y no tienen qué comer. No quiero despedirlos en ayunas, no sea que desfallezcan en el camino. Pero le decían los discípulos, ¿de dónde vamos a sacar, estando en el desierto, tantos panes para alimentar a tan gran multitud? Jesús les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos le respondieron, 7 y unos pocos pececillos. Entonces ordenó a la multitud que se acomodase en el suelo. Tomó los 7 panes y los peces y después de dar gracias los partió y los fue dando a los discípulos. Y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y quedaron satisfechos. De los trozos sobrantes recogieron 7 espuertas llenas. Los que comieron eran unos 4.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Después de despedir a la muchedumbre, subió a la barca y se fue a los confines de Magadán. Bueno, entonces la misericordia y la compasión de Dios ante esa necesidad de los hombres. Un ratito. Entonces, la misericordia y compasión de Jesús ante la necesidad del hombre, ¿verdad? Siempre dando su consuelo, su perdón, el alimento incluso, ¿verdad? Es la segunda vez que hace la multiplicación de los panes. Pero sobre todo lo que más le aflige, lo que más le afecta a Jesús es el pecado. Y más aún los pecadores, ¿verdad? Él vino para los pecadores. Así lo dice claramente en muchos pasajes, ¿verdad? Y sobre todo, los que van por el mundo sin conocerle. Están en el mundo, viven su vida, viven la vida loca, ¿verdad? En lugar de estar con Dios, ¿verdad? Y esta segunda multiplicación, ¿verdad? A través de los apóstoles, que somos nosotras, ¿verdad? Jesús quiere llegar a todos. Entonces cada una puede pensar, ¿a quién puede llegar Jesús a través mío? ¿A quién puede querer el Señor llegar a través mío? Y el alimento que Jesús da a las personas, a la multitud, es el equivalente o el que hace alusión a la Eucaristía, ¿verdad? La Eucaristía es nuestro alimento para este desierto en el que estamos, ¿verdad? Caminando, camino al cielo, ¿verdad? Y esa abundancia de panes que Jesús multiplica y le da a la multitud, significa la abundancia de dones divinos que Cristo tiene para darnos como medio para ganar la vida eterna. O sea, realmente lo único que importa es que vos y yo vayamos al cielo. Si no, nada habría tenido sentido, nada habría valido la pena. Esa frase la decía San José María, ¿verdad? Lo único que importa es ir al cielo, lo demás no sirve de nada, ¿verdad? O nos sirve en función de esa ida al cielo, ¿verdad? Entonces, que la multiplicación de los panes, cuando la leamos, nos lleve a pensar en la Eucaristía. ¿Cuánto recibo la Eucaristía? ¿Cuánto aprovecho esa Eucaristía, esa presencia real de Jesús en la Eucaristía? Por eso, una cosa para terminar, decía San José María nos enseñó a los miembros de la obra que al final de la comunión, de recibir la Eucaristía, nos detengamos en acción de gracias unos minutos
por lo menos 10, decía, ¿verdad? 10 minutos que no es ni mucho ni poco. Él decía, yo estaría media hora, una hora, la que puede quedarse más acompañando al Señor, pero es como un tiempo en el que la Eucaristía pasa, unos 10 minutos en los que el pan, que es externamente la Eucaristía, pasa a formar parte de nuestro cuerpo. Entonces es como que en esos 10 minutos somos como un sagrario, ¿verdad? Está Jesús dentro nuestro. Entonces por eso le acompañamos, le agradecemos, le pedimos. En ese momento es como vivir esa intimidad con Dios en ese momento en el que estamos unidos, ¿verdad? El cuerpo de Cristo con nuestro cuerpo, ¿verdad? Y bueno, de esa manera vamos a aprovechar más ese alimento de la Eucaristía, ¿verdad? Ese alimento que Jesús nos regaló, ¿verdad? Nos regaló para siempre, para que nos acompañe y nos fortalezca en este caminar hacia el cielo.